Muy bien, vamos entonces a tener la enseñanza esta tarde en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 14. Seguimos aquí en este pasaje, pero vamos a ver otras cosas que quiero tocar en esta hora. 2 Timoteo 4, versículo del 9 hasta el versículo 14. Ok, hasta el 14 dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vamos a tener en esta tarde las peticiones que Pablo le hace a Timoteo. Es el estudio en esta hora, pero antes vamos a pedir al Señor la bendición por la enseñanza. Padre que estás en los cielos, una vez más oramos para que tu palabra venga a nuestros corazones y siempre traiga, Señor, aquel recorderis de lo que tenemos que hacer, aquellas cosas que debemos guardarnos, Señor, y de aquellas que debemos corregir. Te pido, Señor, que en esta hora puedas utilizar, Dios, a este siervo inútil y me des de tu gracia para poder compartir con los hermanos tu palabra. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. El apóstol escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le da algunas instrucciones personales. Le da algunas instrucciones ministeriales también. Y ya por último, le hace algunas peticiones. Y yo quiero que veamos en esta hora las peticiones de Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme. Note, hermanos, nos dice aquí el versículo 9, ven, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 4 peticiones que le hace Pablo a Timoteo en este pasaje. Lo primero que le hace y le pide a Timoteo es procura venir pronto ¿a qué? A verme. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Fue el pastor que quedó encargado ahí en Éfeso, la iglesia que el apóstol Pablo había establecido, y le hace esta petición con toda solicitud. Dice: procura venir pronto a verme. Le hace esta solicitud de venir a él, le hace dejar todo a un lado, le hace hacerlo con la mayor velocidad, tan pronto como sea posible. Toma el primer vuelo, sería en nuestros días. La razón, hermanos, es que Pablo se sentía solo, se sentía desamparado, se hallaba, hermanos, tan solo con su Dios solamente y con Lucas. Nos dice, hermanos, la palabra que algunos de los compañeros de Pablo se habían ido a sus labores, se habían ido a sus misiones. Dice aquí que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, dice, está conmigo. Pero había algo que lo había dejado a él en una tristeza tan honda, hermanos. Déjenme decirles, solo Demas, se había ido a Tesalónica
sin ningún motivo espiritual o ministerial, sino más bien, hermano, dice, amando a este mundo. No se sabe exactamente. Yo en esta mañana toqué algunas cosas por las cuales muchos cristianos dejan las cosas de Dios, dejan el ministerio, dejan la obra de Dios. Incluso pastores dejan la obra de Dios. Hermanos dejan la obra de Dios, dejan el ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque se van amando a este mundo de diferentes o por diferentes vías. Qué tristeza, hermanos, sintió, hermanos, el siervo de Dios cuando uno de sus colaboradores se va al mundo. Y déjeme decirle, es triste cuando uno ve hermanos en la fe que estaban caminando con Dios, que antes estaban fieles en la iglesia, en los cultos, que antes estaban sirviendo, ganando almas. Había un cambio en sus vidas, hubo una transformación. Y hermanos, ver gente que se va al mundo. Me contaba el pastor Elvis que uno de sus colaboradores más cercanos se ha apartado de la iglesia, no ha querido seguir. Y entiendo su sentir. Trae una tristeza, hermano, cuando un hermano se aparta de la iglesia, se aparta de la comunión. Trae una tristeza, número uno, porque ¿qué más desea un pastor sino ver crecer a la congregación, ver crecer a las ovejas? Trae tristeza, hermanos, porque muchas veces la gente no entiende el deseo o la visión que el pastor quiere con esas ovejas, y otras veces da tristeza porque sabe que el resultado de una oveja descarriada es nada más tristeza y más pérdidas en un futuro. Dios va a traer disciplina, Dios va a traer, hermanos, castigo a aquellos que se apartan de Dios. Déjame decirle, hermano, que cada uno de ustedes, cada uno, hermanos, es importante en la obra de Dios. Cada uno, no piense, nadie notará mi ausencia, nadie me va a echar de menos. No, hermanos, da tristeza y da pesar, hermanos, aún una oveja que se aparta, aún una oveja retirada o una oveja distante del resto de los demás. Hermano, no piense que nadie notará que usted no vaya a los cultos. Todos son importantes en la iglesia. Mira, solo un colaborador. Y Pablo está diciendo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Él traía otras peticiones, pero esta es la más importante. Él quería que Timoteo viniera, porque Pablo se sentía, y hermanos, qué tristeza, hermanos, qué tiempo más difícil para Pablo. Dice el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Era un tiempo, hermanos, en el que se iba a hacer el juicio de Pablo y se iba a ejecutar su sentencia. Era la pena de muerte. Y qué tristeza, hermanos, que en ese tiempo más duro, aquel que había sido su compañero de milicia, aquel que había estado con él, había sido uno de sus colaboradores, terminó apartándose. Oh, qué tristeza sintió el apóstol Pablo. Solo un colaborador de Pablo se fue y lo abandonó en el momento más crítico. Ahora, hermano, es que se necesita, déjeme decirle, verle, hermano, a través, hermanos, de la iglesia, de las transmisiones, de los cultos. Déjeme decirle, ese es un tiempo a nosotros, es un tiempo que estamos pasando muy difícil, y cada uno, hermanos, es importante en la obra de Dios. Cada uno es importante. Pablo expresó, hermanos, que se sentía desamparado. Esa palabra desamparado la vemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Allá en el Monte Calvario,
allá en el monte donde nuestro Señor fue crucificado. El Señor dice en Mateo 27, el versículo 46, cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, pagando por nuestro pecado, ahí versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, o eso significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió todo el peso del pecado y en ese momento el Padre le estaba dando la espalda a su hijo. Sintió ese abandono, sintió ese desamparo. Pablo expresó que se sentía desamparado. Son las mismas palabras. Abandonado, desamparado por un solo miembro. Hermanos, un solo colaborador hizo la diferencia. Oh, qué tristeza a veces, hermanos, es ver quién estuvo en las transmisiones y escuchando el mensaje y ver que no, a veces usted no está ahí. Qué tristeza, hermano, es nada más que ver que hay hermanos que no se conectan para ver las transmisiones. Y es triste. Y nada más queremos animarle, hermanos, y a decirle, usted es importante en la obra de Dios. El solo hecho de su presencia, nada más saber que está ahí, es nada más motivo de ánimo. Hermanos, Pablo decía que se sentía así, desamparado, se sentía abandonado. Hermanos, este tiempo es tiempo muy especial. Debo decirle, hace unas semanas fui a compartirle, hermano José siempre nos está ayudando para repartir las masas. Y nada más yo dije, no, yo voy a ir. Un día, el viernes antepasado, creo que fue. ¿Por qué? Quería ver los hermanos. Quería verlos, saludarlos, nada más de pasada y animarnos unos a otros. A estar ahí pendiente de los hermanos. Mostrar, hermanos, que realmente son importantes en la obra de Dios. Hermanos, sigamos adelante. Usted es importante en la obra de Dios. Aún en los chats de la iglesia, del grupo de WhatsApp de la iglesia. Es importante, hermanos. Es importante y es de ánimo verle a usted. Verle ahí escribiendo y nada más verle su gozo motiva a otros. Motiva, es de ánimo. Hermanos, sigamos adelante. Pablo dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando, ¿qué cosa? A este mundo. Pablo se sintió desamparado. Él quería ver a Timoteo, su hijo en la fe, uno de sus colaboradores, creo era el colaborador más íntimo, aparte de Lucas, de Pablo. Vuelva ahí a 2 Timoteo capítulo 4, el siguiente, ahí el versículo 11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para qué, hermanos, para el ministerio. La siguiente petición que hace Pablo, la primera es, procura venir pronto a verme. La segunda es, toma contigo y trae a Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Note lo que dice ya en Hechos capítulo 15, versículo 37. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda por Juan Marcos. Vaya a leer el libro de Hechos capítulo 15, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo era muy exigente.
No cualquiera podía trabajar con él. Él era muy exigente. Y no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es que recibieron pruebas, recibieron ataques, recibieron persecución. Y Marcos dijo, eso no es conmigo. Y él se apartó. Dice, pero a Pablo no parecía, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, a la isla. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, este desacuerdo trajo como resultado el que la obra se multiplicara. No se disminuyó la obra, sino que las rutas de misiones se multiplicaron. Dios todo lo usa y lo puede usar y puede cambiar para bien. Ahora, hermanos, si algo vemos aquí con esto, que Pablo pide que trajeran a Marcos, vemos una cosa interesante. Número uno, él no guardó rencor. Marcos había desertado en la obra cuando los habían apedreado a ellos, cuando los habían pasado tiempos difíciles, y no le guardó rencor porque por las diferencias que los habían distanciado, hermanos. No obstante, Pablo trató con esto en su corazón. Él no guardó rencor. Hermano, hemos guardado rencor por algo que alguien nos hizo o que alguien nos dijo de nosotros. No es bueno guardar rencor. Él está diciendo, trae a Marcos. Y ahí se ve, hermanos, la madurez espiritual de una persona que está dispuesta inclusive a seguir trabajando. No está nada más retraído como un niño mimado. No voy a trabajar con él. No, él dijo, trae contigo a Marcos. No, él no guardó rencor por lo que Marcos había hecho. Al contrario, él estuvo dispuesto a seguir trabajando con él. El apóstol reconoció el trabajo que Bernabé había hecho. Lo había pulido de tal manera que Marcos ahora era útil. El que antes era inútil, ahora era útil para la obra de Dios. Y mire, hermanos, qué tan útil fue Marcos, que incluso había escrito el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Es el mismo sobrino de Bernabé. Hermanos, él reconoció el trabajo de Bernabé. Él creyó en restaurar a Juan Marcos y se logró el trabajo. Pablo reconoció esto. Aunque hubo tal desacuerdo que ya no se ve más el uno al otro, no se vuelven a ver. No obstante, Pablo, en vez de estar criticando a Bernabé, al contrario, reconoce el trabajo que éste había hecho. Mira, yo creo que eso es un buen ejemplo que muchos debemos de seguir. Note, hermanos, en tercer lugar, dice, me es útil para el ministerio. Ahora, hermanos, dice, trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. No para su descanso. Puede imaginar, hermanos, un obrero para ampliar el ministerio. Aún encadenado, el apóstol deseaba seguir predicando la palabra de Dios. Trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y sin duda hace falta más obreros en la obra de Dios. Hace falta más hombres dispuestos a trabajar en la obra de Dios, a aprender a ser guiados,
a ser entrenados para servir en la obra de Dios. Hace falta, hermanos, más obreros. Mire, ahora Marcos era útil para el ministerio. ¿Por qué? Él se dejó guiar y él se dejó entrenar y él se dejó discipular. Eso es lo que falta muchas veces en la obra del Señor. Obreros que estén dispuestos a someterse, a entrenarse, a aprender para poder servir mejor en la obra del Señor. Tráele porque me es útil para la obra del ministerio. No era para el descanso de Pablo, sino para la obra del ministerio. Siguiendo aquí, hermanos, la siguiente petición que hace Pablo a Timoteo, dice el versículo 12, a Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Le pide, hermanos, la tercera petición, le pide un capote que había dejado en la casa de otro de sus colaboradores llamado Carpo. Pablo era un hombre, hermanos, de carne y hueso. Ese capote, hermanos, era un manto redondo que cubría todo su cuerpo y servía para protegerse de la lluvia, del frío y de las inclemencias del tiempo. Déjame decirle, hermanos, fue un hombre que experimentó sufrimientos por la causa de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a los Corintios, por favor, el capítulo 4, el versículo 7. Segunda a los Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Aquí habla, hermanos, la circunstancia del ministerio. El que quiere trabajar en la obra de Dios debe estar dispuesto a pagar un precio. Debe estar dispuesto, hermanos, a pagar un precio. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Pablo, hermanos, tuvo grandes necesidades, pero todo fue, hermanos, para hacerlo más fuerte, para que su siervo, hermanos, nunca las aflicciones hacia los siervos de Dios son para mal, sino, hermanos, para hacerlos más fuertes. Hoy tenemos, hermanos, una generación, por ejemplo, hermanos, nuestros hijos son débiles porque estamos acostumbrándolos a darles de todo y no saben ganarse su propio pan. Pero ¿cuántos de nosotros crecimos, hermanos, trabajando y haciendo algo para ganar incluso el sustento, o para ganar o para obtener aquellas cosas que nosotros queríamos? Y nos ayudó, hermanos, el trabajo a formar un carácter en nosotros. Me temo, hermanos, que estamos levantando una generación que nada más se levanta y tiene todo. Y qué triste, hermanos, porque el día que llegue una calamidad no van a saber lo que es el trabajo, no van a saber lo que es esforzarse, y va a ser difícil. Pero me decirle, hermanos, aún como creyentes, hay cristianos que no quieren pagar el precio por servir al Señor. Pablo dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Está diciendo, hermanos, que todas las aflicciones que vienen a nosotros son, hermanos, para que dependemos más del poder de Dios y no de nosotros mismos.
La última petición que Pablo hace, hermanos, dice el versículo 13, en la última parte, vuelva a Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué eran esos libros, hermanos? La palabra libros viene de la palabra griega biblus, que es Biblia, libros o biblioteca. Y dice mayormente los pergaminos, es decir, hermanos, la Biblia hebrea, la Septuaginta, los libros del Antiguo Testamento. Oh, qué tremendo, hermanos. Este misionero está preso, está en la cárcel, está encadenado, está para ser sacrificado y está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? A ver, ¿qué está pidiendo? No está pidiendo que le traigan su último deseo de un alimento que él quería comer. No, está pidiendo, tráeme la palabra de Dios. Miren, hermanos, aún en tiempo de encarcelamiento, aún en tiempo de la muerte, estaba con el ánimo de estudiar las Escrituras. Qué tremendo, hermanos. Y qué ejemplo para nosotros. Debiéramos tener más y más nosotros ese ejemplo. Seguir ese ejemplo. Seguir el ejemplo de estudiar más la palabra de Dios. De desear más la Escritura y deleitarnos más en el Señor. Estaba conversando con un hermano y me decía, este tiempo ha servido para estudiar las notas del instituto que ya había dado. Y me dice, pues el dinero no lo es todo. No, el dinero no es todo. No estoy trabajando todo el tiempo, estoy trabajando medio tiempo. Hermano, está estudiando más este tiempo la Biblia, hermanos. Está usted con su Biblia. Algunos ni tocan la Biblia, hermanos. Algunos me temo que solamente se conforman con un versículo, hermanos, que le mandan ahí en la Biblia y lo ponen ahí y ya. Hermanos, ¿usted por qué mejor no estudia la Biblia por usted mismo? Lee la Biblia, tiene una lectura diaria de la palabra de Dios. Es sorprendente, hermanos, pero la mayoría, incluso me temo que hasta pastores ni siquiera leen la Biblia, sino nada más para preparar un sermón. Hermanos, no debe ser así. Siempre debemos estar metidos en la palabra de Dios. Siempre. Yo veo tantos pastores que mandan mensajes y tantas cosas. Realmente, bueno, no solo Dios sabe, hermanos, pero ¿cuántos realmente de ellos leen la Biblia diariamente? Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Hermano, usted lee la Biblia todos los días. Lee la Biblia todos los días. La tenemos, hermanos, aquí. Tenemos libros, tenemos Biblia de estudios, Nuevos Testamentos, Biblias en el internet. Todos estamos saturados de Biblias. Y lamentablemente, hermanos, escasea la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Escasea la Biblia. Pablo dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Eran esos libros, esos rollos del Antiguo Testamento. Los pergaminos eran esos rollos del Antiguo Testamento, hermanos, que eran libros completos. No eran porciones, eran libros, los libros completos en un solo rollo. Y ahí Pablo estaba pidiendo, trae los libros. Tráigame los pergaminos. Es triste, hermanos. Pero tenemos un pueblo que carece de conocimiento bíblico.
un pueblo que no estamos en las Escrituras. Y aunque estamos en casa, miren, en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, debiéramos estar más metidos en la Biblia. Está bien que leas un libro devocional y todo lo demás, pero métete en la Biblia, en la palabra de Dios. No te dejes llevar nada más por escritos de hombres. Estudia la palabra de Dios. Sea bíblico, hermanos. Trae cuando vengas los libros, mayormente los pergaminos. Un hombre que está a punto de morir, un hombre que está a punto de terminar su carrera, está pidiendo, trae las Escrituras. Qué ejemplo para nosotros. Hermanos, estamos más cerca de Dios. Este libro, hermanos, nos va a ayudar a estar más cerca de Dios. Este libro. ¿Estamos más cerca de Dios o despreciamos su palabra? Vamos a orar con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Vamos a orar. Le invito a que usted incline su rostro, por favor. Ahí en su lugar, en su puesto, siéntese bien. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, que las enseñanzas prácticas como estas, como las vidas de hombres, Señor, que se entregaron para servirte, y podamos seguir ese ejemplo, podamos seguir ese fuego, Señor. El ejemplo, Dios, a seguir de estos hombres de Dios que se entregaron, Señor, a servirte sin reservas, que tenían una genuina relación especial contigo, Señor. Una verdadera relación. Estaban, Señor, dispuestos a pagar el precio, Señor. Ayúdanos. Oh Dios, pero viendo nada más ciertos ejemplos y viendo que no estamos siguiendo esos ejemplos, nos damos cuenta de que muchas veces no estamos tan cerca de ti como suponemos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser cristianos de verdad, a que practiquemos de verdad tu palabra, Señor. O viendo el ejemplo de Pablo, cómo está dolido por la situación de un hermano que se había apartado. Viendo el ejemplo nada más, cómo está pidiendo que un colaborador venga, habiendo perdonado sus faltas, habiendo reconocido la labor de otros, está deseoso por ampliar el ministerio y la obra de Dios para que el reino de Dios continúe creciendo. La obra de Dios estaba llamando a Marcos para que le ayudara, otro colaborador más. Y en la iglesia hace falta tantos colaboradores. Y está dispuestos a dejarse guiar y está dispuestos a dejarse usar para la obra de Dios. Con un corazón humilde, dispuesto a seguir las instrucciones y dejarse guiar para que puedan servir y ser útiles en la obra de Dios. Nos hace falta tanta humildad, Dios, para perdonar, para olvidar. Gracias por el ejemplo de Pablo, que no la tuvo fácil, pero aún así mostró que estaba sirviendo genuinamente y no por una conveniencia, no por un deseo de que lo vieran, sino que él sirvió simple y sencillamente porque estaba convencido a quien había creído. Oh Dios, danos ese corazón.
Y sobre todo, danos un corazón para tu palabra, desearla más y más. Dios, te pido por aquellos cristianos que han abandonado su lectura bíblica, aquellos que están escuchando, Señor, que tú obres en sus corazones para que no se aparten de tu palabra, Señor. Aquellos que estamos leyendo la Biblia, que la hagamos con mayor intensidad y deseo de estudiarla y conocerte a ti, Señor, de verdad. Ayúdanos, oh Dios, y perdónanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarse con nosotros. Esperamos que usted esté el día miércoles en la transmisión. Atentos a las enseñanzas, las predicaciones. También estamos mandando enseñanzas cortas de diferentes temas. Le animamos a que esté pendiente y usted pueda suscribirse al canal y recibir así las notificaciones. Que tenga una excelente noche y que Dios me los bendiga.